Chile TV y Radio Universidad de Chile presentan Tiempos que Muerden. Cada semana, la periodista Farideh Serán dialoga con destacados invitados para analizar juntos estos tiempos complejos, tiempos que nos interpelan, nos desafían y nos golpean a veces por su ferocidad. Aquí empieza Tiempos que Muerden con Farideh Serán. Bienvenida, querida Nona Fernández, a este programa, que estamos en su segunda versión. Estás en España y te estoy grabando, y esto es importante que nuestros auditores sepan, porque estás en un festival, ¿no? De literatura. Sí, Cuéntanos. sí. No, primero que nada, hola pues Farideh, qué gusto estar aquí y sobre todo como casi inaugurando Tiempos que Muerden, un privilegio, ¿no? Un honor. Espero traer Gracias. suerte al programa Sin duda. y a todos quienes nos están escuchando. Sí, estoy ahora en España, estoy en un festival que se llama Centroamérica Cuenta, Ajá. que es un festival, bueno, quizás es interesante decirlo, es un festival que originalmente se hizo durante mucho tiempo en Nicaragua, pero ahora es un festival exiliado. Ujú. Es exiliado por Ortega y va en distintos lugares del mundo, se va haciendo. Hay países que lo van acogiendo y se va desarrollando aquí, en ellos, ¿no? Ajá. Y esta versión es una versión que se hizo en Madrid y fui invitada a participar del festival. Hay voces latinoamericanas, básicamente se trata de eso, ¿no? De voces Hermoso. latinoamericanas y, bueno, y en el caso estamos en España, de hacer intercambio también con las voces españolas. Interesante, Nona. ¿Y cómo se ve Europa desde in situ, ¿no? Porque ha estado todo bastante movido, por decirlo menos. Está movido, yo diría que hay mucha efervescencia y es loco porque el sentimiento que nosotros tenemos desde el sur con respecto a las cosas que están pasándonos a nosotras, ¿no? Ujú. Acá también, todo con su justa diferencia, porque evidentemente hay mucha diferencia entre la sociedad chilena y la española en este caso, ¿no? Pero claro, están pasando por cosas muy similares. En alza los negacionismos, Ujú. hay derechas que son bastante trogloditas que se están tomando la agenda, está todo el tema de la fake news, igual que en Chile y igual que bueno, en todo el mundo, ahí Ujú. dando la pauta y pauteando el pensamiento de la ciudadanía. Entonces están bien aterrorizados, por lo menos digo yo, el circuito cultural en el cual me he movido, ¿no? Ajá, están Las preocupados. conversaciones, exacto. Hay un miedo, ¿no? Sí. Las elecciones vienen. Vamos a hablar más adelante Sí. sobre el miedo, sobre el alza del negacionismo, sobre todo eso. ¿Y qué pasa con Gaza? Porque he visto las tremendas manifestaciones también en España a propósito de todo lo que, Exacto, han de la habido flotilla y todo manifestaciones eso. importantes, hay una conciencia bastante clara y bastante contundente sobre el tema. Pero yo diría que pasa lo mismo que nos está pasando a nosotros también, Mm. que es esta situación de quedarnos sin, ¿qué hacemos? ¿No? Mm. Entendiendo que las manifestaciones son súper importantes y son gestos tremendamente simbólicos y que todo lo que podamos hacer a nivel simbólico es importante que lo hagamos, pero sabemos que en términos concretos y reales, y estamos aquí jugándonos contra el tiempo, Ujú. no terminan favoreciendo nada, ¿no? Ujú. Debo decir que fue escuchado con mucho interés el discurso del presidente Boric Sí, acá en en la Naciones ONU, ¿no? Unidas. Sí, sí, que fue Sí, bastante fue acá impactante. muy aplaudido y Sí. escuchado con mucho interés, ¿no? Sí, fue muy Sí, interesante eso y además el gesto con Netanyahu, ¿no? Cuando la gran claro, parte de la asamblea abandona la sala. Me exacto. recordó cuando Chile, luego del golpe, va el representante de Chile ante Naciones Unidas y ocurrió exactamente lo mismo. La sala quedó vacía. O sea, frente a este tipo de personajes y de regímenes, la gente no se pierde. No, no, con esta apuesta literaria que significa marciano, ¿no? Sí, marciano. Marciano significa, tú dijiste que era uno de los libros que más te había costado, ¿no? El libro que más te ha desafiado, más desafiante que he hecho, ha señalado frente a este libro. Es un libro de casi 500 páginas con una estructura muy, yo diría, muy atractiva, muy creativa, ¿no? Donde Mm, uno puede decir que es una novela, pero a la vez es una crónica, pero a la vez una bitácora, a la vez un diario.
que se va conformando a través de las 10 sesiones que tú tienes de conversación y luego hay una sesión final, que es la pregunta de cómo se termina, ¿no? Cómo se cierra ¿Cómo se esto, cierra? cómo Claro. se cierra, que es muy interesante porque haces varios cierres tentativos y ahí te ayuda también Mauricio. Y luego esa ficha que a mí me pareció genial, porque hay que decir que Mauricio Norambuena es un gran lector, lee a Kafka, lee a Bolaño, bueno, lee a los clásicos, lee a los actuales, a los latinoamericanos, etcétera, y hace fichas de su lectura. Y al final, Claro. luego de leer tu texto, cuando tú le pasas, él hace una ficha de tu libro. Bueno, todo es muy creativo, pero tú dices que es el libro más desafiante. ¿Por qué es el más desafiante? ¿Por qué eliges a Mauricio Norambuena, al comandante Ramiro, aun cuando tú señalas que Mm. escribe sobre Mauricio y no sobre Ramiro? Cuéntanos. Sí, sí, Farid, desafiante porque, claro, entrar a la psiquis de Mauricio, entrar a su celda, o no, yo no entré a su celda, pero a su espacio carcelario, el lugar donde estábamos, es como entrar a una extensión de su psiquis, ¿no? Ujú, Y en esa psiquis circula su vida completa, su vida real, su pasado, su presente que está bastante estancado, y sus posibilidades, ¿no? De futuro que él imagina, sus vidas imaginarias. Circulan sus vivos, sus muertos, circula demasiada información. Es un tiempo plegado, extraño, que explota allá adentro. Es como entrar a otra lógica, por una parte. Eso ya era extraño. Y también porque la cantidad de material con la que me encontré era riquísimo, ¿no? Era un continente. Y no ujú, sabía cómo hacer la curatoría de eso, no sabía por ujú, dónde elegir, por dónde partir, cómo cerrar, cómo organizar. Y también lo otro, lo más difícil es que yo siempre trabajo con archivos, ¿no? Y trabajo con fuentes, y mis libros, si bien son literatura, ujú, están muy anclados a algo concreto. Y ese algo concreto a mí me dispara la imaginación y me hace generar los libros que genero. Pero acá, claro, el archivo es una persona concreta con la que tuve conversaciones durante 4 años y por supuesto entablé una relación. ujú. Entonces se vuelve muy difícil Claro. Por la generar también cercanía, además, cómo por la tener esa cercanía, distancia. claro, se vuelve una relación. Ujú, Evidentemente que sí, y es muy complicado porque desde el inicio tú estás pensando que igual hay algo de traición en todo lo que estás haciendo y que en algún momento igual, claro, no todo va a ser empatía y no todo va a ser estar de acuerdo y no todo va a ser tan políticamente correcto, porque somos personas distintas, tenemos pensamientos distintos de la ujú, sociedad, del mundo, de la vida, y hay puntos donde nos encontramos y hay puntos donde no nos encontramos nomás. Y ujú, todo eso tenía que estar en el libro porque mi punto de vista, evidentemente, no era el que hacía el libro, ¿no? No, no, ujú. no, mi libro no es una biografía de Mauricio, no es una oda a Mauricio, tampoco es una condena a Mauricio. Es un libro donde, claro, yo intento lanzar un punto de vista sobre, yo diría que más que de Mauricio, sobre una etapa de nuestra vida, Una como generación, un sociedad, tiempo. y sobre Ujú. una especie de encierro que yo creo que también, guardando las diferencias, también, también circulamos un poco en ese encierro. Vamos a hablar sobre ese encierro, pero antes quiero decirle a nuestros auditoras y auditores que estamos conversando con Nona Fernández a propósito de su nuevo libro, novela, es una novela, pero también es una crónica, es difícil de decir qué es Es Marciano, marciano, es un pero libro es marciano. marciano, pero es un libro apasionante. Nona Fernández, aquí en Radio Universidad de Chile, soy Farideh Serán, estamos en el programa Tiempos que Muerden de Radio Universidad de Chile. Nona, pero es bastante audaz. O digamos, interpela y desafía esta memoria cuando empiezas a escribir y empiezas a hacer este trabajo con Mauricio Hernández Norambuena, el frentista, el comandante Ramiro, porque de alguna Claro, forma te estás metiendo en una memoria que ha sido sancionada, que ha sido omitida, porque para exacto, el Chile que se construye, ¿no? Luego del golpe, el Chile de la transición no incorpora a quienes resistieron y a quienes lucharon por la dictadura, exactamente. asumiendo Claro, que la lucha contra una dictadura, ¿no? Es una lucha legítima. Sin embargo, se deslegitimó en términos de lo que exacto, se fue la construcción exacto. de este nuevo Chile. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo desafiaste? Fuiste bastante audaz en ese sentido. Claro que sí, o sea, yo creo que claro, cuando uno parte escribiendo sabe muy poco.
Hay como un deseo y una obsesión y unas ganas de hacerlo, y en el camino uno va entendiendo también por qué están esos deseos instalados aquí y cuáles son las preguntas que este deseo conlleva, ¿no? Y todo lo que tú has dicho yo creo que son el meollo Mm. del por qué yo entré a esa celda a conversar con Mauricio durante tanto tiempo. Y es porque siempre me ha dado vuelta esa pregunta, ¿por qué algunos quedaron fuera de la transición y otros quedaron dentro? ¿Por qué hay ciertos discursos y ciertas luchas que fueron criminalizadas, ninguneadas, caricaturizadas incluso? Y a esas personas o a esos discursos, claro, se les dejó a la deriva, ¿no? Y en esa deriva, evidentemente, claro, Mm. pasan cosas, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es el encierro que ha llevado Mauricio durante todo este tiempo, ¿no? Que hay que decirlo, es un encierro bastante estricto. Aquí en Chile, pero luego de haber estado 17 años en Brasil, en una cárcel de En Brasil. Brasil, allá sobre todo fue un régimen de aislamiento muy feroz, Farid, o sea, Mm. muy, muy, muy feroz de no tener posibilidades a ratos de salir al patio, de ver la luz, de conversar con nadie, salvo con el custodio que le iba a dejar el plato de comida, digamos, ¿no? Y las cucarachas y esta cosa con las cucarachas de su celda es algo que parece kafkiano, ¿no? Es Gregorio Claro. Samsa, pero ocurría allá, ¿no? Fue muy brutal eso. Pero claro, si es Brasil, hay cucarachas gigantes que pueden llenar una celda y pueden ser lo más pesadillesco que hay. Es casi como una Mm. locura pensarlo, pero claro, esas cosas ocurren allá. Y que Ujú. claro, poniendo en contexto para quienes nos escuchan, es una de las escenas que narra el libro, ¿no? Su primera noche en cautiverio y una plaga de baratas voladoras entra a la celda y probablemente a la cárcel completa, ¿no? Y él no podía entender qué estaba pasando, qué era Ujú. esto Ujú. con un asco increíble y con mucho miedo también, con Ujú. mucho miedo a las baratas por extraño que parezca, ¿no? Ujú. Lorna, cuando tú partes con esto, empiezas a visitar a Mauricio en la cárcel de alta seguridad porque te han encargado un trabajo, hacer un guión para una miniserie. Ese guión se cancela, sin embargo, tú sigues y decides Sigo ahí, claro. continuar ahí. Ese momento en que decides hacerlo, ¿lo haces por qué? Lo hago por dos cosas, porque cuando yo entré a la cárcel, claro, como guionista, a investigar para desarrollar un proyecto de serie, yo iba con una perspectiva de lo que iba a encontrar. Tenía como algunas ideas, o Ujú. pensaba que tenía algunas ideas. Evidentemente, yo tenía la idea y conocía la figura del comandante Ramiro, ¿no? No conocía a Mauricio. Y Bueno, cuando conocí a ahí tú dices, yo esperaba ver a un milico y no fue así. Claro, claro, Ajá. exactamente. Yo esperaba ver al fusilero, al guerrillero, al hombre que se fugó, al hombre que estaba en la guerrilla colombiana, al milico instruido en Ujú. Cuba, ¿no? Ujú. Pero me encuentro, claro, con un caballero que es Mauricio, ya tiene 67 años, es un hombre, no voy a decir que es un hombre que está mayor, pero Ujú. evidentemente no es el comandante que tiene 30 años en las fotos que nosotros conocíamos, ¿no? Es un hombre que por lo tanto también ha pasado, como pasa por la vida, por todas nosotras, por él también pasó, encerrado. Y claro, y conozco a Mauricio, y Mauricio desborda completamente la figura del comandante, es Ujú. muchísimo más que el comandante. ¿Contiene al comandante? Evidente que sí. La vida en el frente para él ha sido muy importante y de alguna u otra manera determina completamente quién es ahora, ¿no? Por lo que está pasando ahora. Pero Mauricio es mucho más que eso. Y claro, me encontré, debo decirlo, lo que más me llamó a estar ahí, o lo que más me sedujo, además de, por supuesto, el trayecto, la trayectoria histórica y lo que él contiene, y la historia que contiene, ¿no? En términos de la gran historia, ¿no? Pero me llamó la atención lo culto que era, lo empático que era. Me llamó la atención que fuera una persona que estaba muy en el presente, pese a lo difícil que es. Yo me esperaba a una persona anclada a los años 70 en términos de Ujú. ideología, de pensamiento, de todo, ¿no? Y no es así, es una persona que está bastante ubicada políticamente en el presente, ¿no? Que tiene Ujú. ideas que han ido evolucionando y que dialogan con el presente, no con lo que ocurrió Ujú. necesariamente, o sea, no está en ese lugar, ha ido evolucionando. Un personaje, tú lo dijiste también, un gran lector, un lector muy Culto, un ecléctico, hombre culto. muy, muy culto y muy Ujú. refinado en sus lecturas también. Siempre lo digo, en la primera sesión Mauricio me habló de la poesía de Ezra Pound, por ejemplo. Ujú.
Y yo ahí como que no entendí nada. El comandante Ramiro lee, lee a Ezra Pound. Claro, y empiezo a entender todos los pliegues o todas las capas que sedimentan a la persona con la que yo estaba conversando. Y me pareció riquísimo la relación que él tenía con su propia memoria, la Ujú. relación que él tenía con su propia psiquis para poder mantener la cordura durante este tiempo, las estrategias psíquicas para mantenerse durante el encierro, ¿no? Para sostenerse en el encierro. Y esas estrategias, yo te digo que, claro, ese espacio psíquico de él, ese tiempo del que te hablaba al Ujú. comienzo de nuestra conversación, me dejó intrigadísima. Yo Ujú. quería más de eso, ¿no? Quería muchísimo más de eso. Ahora, logras tú efectivamente un perfil bastante, voy a hablar, es perfil, es crónica, es novela, está en tus conversaciones, ¿no? No te dejaban Claro. entrar a la cárcel con, ni con grabadora ni con nada, pero luego tú salías Nada. en el auto y grababas lo que había sido la sesión para poder mantener y ser fiel a los hechos, pero también está, por supuesto, bueno, tu propia interpretación, la mirada de uno, Claro, la claro. objetividad, entre comillas, no existe. Está todo eso que tú reconstruyes. ¿Con qué te vas quedando con este personaje? Luego de 4 años de estar trabajando y de estar ahí metida en este tema. Mira, me quedo con la idea, primero yo creo que una de las cosas importantes es un poco lo que dijimos antes, ¿no? De cómo hay una vida, cómo todos estos discursos que han sido ninguneados, Ujú. criminalizados, caricaturizados, son encarnados por personas concretas, Mm. ¿no? Que hicieron cosas, que se las jugaron por ciertas ideas, que quedaron abandonadas por su propio partido en algún momento y que comienzan una deriva donde, claro, podríamos con cada uno de estos personajes ver qué pasó, ¿no? En el caso concreto de Mauricio, él ha terminado más de un cuarto de siglo en el ostracismo total. Es Y hoy como, él día, mismo y es hoy un día, hoyo negro. y hoy día además incomunicado, ¿no? Porque lo incomunican, lo sacan, es bastante compleja la situación de él en términos Ahora, claro, penitenciarios. ahora volvió a su celda en Rancagua, por suerte, pero claro, de pronto lo pasaron al CAS, nadie entendió por qué, cambió su régimen de carcelario de un día para Ujú. otro. Claro, hay ciertas arbitrariedades él sigue estando en un régimen de castigo Mm. absoluto, ¿no? Y esto a mí, mientras yo estaba escribiendo el libro, por supuesto, uno es muy sensible a todo lo que tiene que ver con el tema que esté trabajando. Y a mí me llamó la atención fui recogiendo y escuchando a lo largo de estos años cómo de pronto connotados intelectuales de este país, gente de la cultura, gente de la política, gente incluso que uno respeta en muchos ámbitos, son tan ignorantes con respecto al tema a los temas de presidio y Mm. empatan a la gente que está en Punta Peuco, Mm. a los violadores de derechos A los humanos, criminales de con lesa humanidad, personas además. como... Claro, Exacto, exacto, que están en claro, un régimen de presidio completamente distinto. obvio. Incluso a veces la gente los ve pasear por la calle, con un régimen de castigo como el que ha tenido Mauricio durante todo este tiempo, ¿no? Que ha sido de un estricto, 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 y claro, y por supuesto cayendo siempre en esta idea del criminal, ¿no? Así Del es. criminal y sacando completo y odiando al sujeto político. Mm. Yo me quedo con el sujeto político. A mí me interesa conversar con el sujeto político que en rigor no es el comandante Ramiro, es una persona, es Mauricio. Mauricio es ese sujeto político que Genial. construyó un personaje, pero es Mauricio Hernández Norambuena. Ujú. Eh, y yo me quedo con y con las consecuencias de todo lo que hizo y con las consecuencias de una historia que no es completamente de su responsabilidad también, Sí, ¿no? muy, muy interesante lo que tú señalas. Pienso, por ejemplo, en el libro Los Fusileros, donde Juan Cristóbal Peña habla, reconstruye, ¿no? Todo lo que fue el atentado a Claro, Pinochet. Está la figura de Ramiro. Pienso luego en el libro Jóvenes Pistoleros, también donde también. habla de un poco la saga que es de ellos. Y pienso en tu libro, donde de alguna manera van retratando a estos personajes, ¿no? Y donde, claro, en el caso tuyo concretamente, más allá del hecho, que es el caso, lo que retrata Juan Cristóbal, tú vas retratando a esta figura que tiene ética. Igual hay épica, aun cuando no se trata de un Sí, libro de épico, pero hay ética y hay épica, y eso también se ha claro. intentado borrar, más allá de quienes hayan estado a favor o en contra de lo que significó la lucha armada o el intento del Frente Patriótico en los años 70, no, perdón, en los años 80 y luego a inicios la autónoma a inicios de la transición. De la Em, transición, claro. eso no es fácil para un país que ha borrado eso, que lo oculta y que lo castiga, al punto, ¿no? Que de alguna forma
la figura de Mauricio Norambuena preso tantos años en estos regímenes complejos, es un símbolo, ¿no? Es un símbolo del castigo de la Claro, sociedad. absolutamente. Yo creo que ahí lo que ocurre con él es lo que ocurre con nuestra historia, de alguna manera. Él encarna ese hoyo negro en el cual ha quedado una parte de nuestra historia que todavía es un problema, que todavía no lo conversamos, todavía no lo problematizamos del todo, ¿no? Y yo creo que es loco, pero si uno ve la trayectoria de nuestra historia o de nuestra democracia, yo creo que los grandes problemas que también están ocurriendo en este momento, que entendemos que es a nivel mundial, ¿no? No somos un país aislado, Ujú. pero de cierta manera están anclados en ese periodo transicional donde la democracia se levanta de manera tan poco clara, con límites tan poco claros, ¿no? Bueno, es Tan genial, difusos no, de... sí, ¿Mm? genial, Nona. Límites tan poco claros, tan difusos. Vamos a hacer una breve Sí, pausa, ¿no? Y volvemos porque efectivamente, bueno, se nos va septiembre y terminar septiembre con este libro creo que también es simbólico, ¿no? Septiembre es un mes donde ocurren muchas cosas, donde además nos retrotrae a una memoria permanente que nos claro. golpea, que nos interpela y que nos interroga sobre justamente nuestro silencio y nuestras omisiones. Y uno de esos silencios y omisiones está encarnado en esta figura que tú nos traes con tu libro Marciano. Estamos conversando con Nona Fernández, escritora, autora de, bueno, de una vasta obra, pero de su última novela, eh, mo- eh, eh, de su última novela Marciano, es que se me olvida, Marciano Mauricio. Mauricio Marciano. Marciano le dicen en sus amigos del Cerro Esperanza en Valparaíso porque tenía las orejas Sí. grandes, a él le carga, no le gustaba, te confieso al final que le dijeran Marciano. Vamos a una pausa y volvemos con Nona Fernández aquí en Radio Universidad de Chile en Tiempos que Muerden. Nona, bienvenida. Aquí estamos con Nona Fernández, escritora, dramaturga, guionista, bueno, autora de Mapocho, autora de La Dimensión Desconocida, premiada, entre otros libros, premiada internacionalmente, traducida a muchos idiomas, que nos trae su último libro, no voy a decir novela, porque es una mezcla, que se llama Marciano y que trata, que yo diría no es que trata, es la vida, el perfil de Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro, frentista, que protagoniza la famosa, el escape del siglo, esa famosa fuga, ¿no? De diciembre de 1996, es en diciembre de Claro, 1996, que realmente es bastante espectacular con ese canastillo que se deposita en impresionante. medio que es muy impresionante y donde además él estaba aterrado porque le tenía pánico. Lo describes muy bien ese miedo, ese horror, ¿no? Que te Sí, cuenta sí, sí. Mauricio Hernández cuando llega ese minuto que tiene que colgarse porque está muerto de miedo, ¿no? Claro. Estamos hablando de cómo estas historias, Ujú. lo que ocurre con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, lo que ocurre con sus militantes, lo que ocurre con personas como Mauricio Hernández Norambuena es una metáfora, ¿no? Del Chile que se construye luego de la dictadura militar, del Chile de la transición, donde hay, tú dices, un hoyo negro, donde hay una memoria sancionada, una memoria omitida, donde estos personajes se les borra, no existieron, no están, no se habla, no son material para nada, ¿no? Claro, Claro, hoy día tú lo rescata antes, se cuenta antes de Juan Cristóbal Peña, hay una serie al respecto, pero no es un tema que esté presente con la fuerza que podría estar perfectamente bien. O sea, luego en los 17 años de dictadura hubo distintos tipos de resistencia. Y una de ellas claro, fue esta, y esto se borró. ¿Qué pasa con claro. ese borreamiento, ¿no? De estos episodios de la historia? Te lo pregunto además porque si uno, eso tiene consecuencias a propósito de la memoria y lo que se borra y lo que se omite, de lo que no se habla. Porque hubo una reciente encuesta, estamos en septiembre todavía, está terminando Ujú. septiembre, hubo una encuesta de CADEM que se dio a conocer en los días del 18, donde aparece la figura de Pinochet como de las más admiradas. O sea, ha subido, ¿no? Claro, el porcentaje de personas que consideran de que Pinochet hizo las cosas fantásticas y que admiran y que respaldan la figura de Pinochet. Eso, sumado al auge de la ultraderecha con sus discursos negacionistas, sumado a los discursos negacionistas que circularon profusamente para los 50 años en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y que siguen ahora en plena campaña electoral, te indica que aquí estamos en un momento tan complejo como en otros países donde la ultraderecha se ha instalado con mucha fuerza. Pero ¿de qué forma?
esa memoria omitida, sancionada, tiene que ver con estas realidades. Claro que tiene que ver, porque claro, cuando tú borras estos pedazos de la historia y los castigas de esta manera, porque en rigor esto no es solamente borrarlo, es castigarlo. O sea, Ujú, si tú te involucras con esto, o si tú piensas o circulas en este lugar, claro, eres un criminal y ujú, mereces el peor de los castigos. Ni siquiera el castigo de un violador de derechos humanos. O sea, este castigo es infinitamente peor. Porque estos caballeros no viven como vive Mauricio, ¿no? Es otro tipo de castigo, ¿no? Es un ensañamiento súper ujú, claro. Y ahí hay una seña, hay un signo, que todos los gobiernos democráticos de este país lo han ido perpetuando de alguna ujú, manera. Y eso es muy feroz porque, claro, tú lo dijiste muy bien, las fuerzas de lucha fueron diversas y la lucha armada y fue tan legítima en algún momento que hubo un partido político que la resguardó, que la abrazó, digamos, que la levantó. Pero claro, luego quedan ellos completamente en el vacío, solos. Y claro, el gran problema con el frente, y yo creo que es el problema que el libro intenta lanzar, es qué pasa con el frente cuando la democracia llega. Una ujú, democracia que está completamente teñida de impunidad, completamente teñida de impunidad. Por eso hablaba yo hace rato de los límites poco claros, ¿no? O sea, nos perdimos todas y todos en esa democracia extraña, no entendíamos nada. Quienes actuaban con mayor intensidad y más radicalidad también se pueden haber perdido. O ujú, no, no lo sé. El libro también intenta poner sobre la mesa esas reflexiones, porque claro, cuando el problema es cuando el frente comienza con sus ajusticiamientos, ¿cierto? ujú. De los militares que habían participado y se habían ensañado con la gente y habían sido violadores de derechos humanos. El problema es cuando matan a un senador de la República, porque en ese Exacto. momento teníamos, Que tú estabas en el campus en ese momento cuando y además ocurre, yo estaba en el campo Oriente, estabas en sí, el campus que Oriente escuchamos los cuando, balazos. así es, que Claro, fue pero bastante claro, increíble. es una democracia donde los violadores de los derechos humanos eran parte del sistema, podían tener acceso al Congreso, a las alcaldías. Yo tuve un alcalde en mi comuna que era un violador de derechos Ujú, humanos. El tirano iba a ser fue parte del Senado. Esa es la democracia. Esos son los límites poco claros. Y yo creo que acá lo que pasó con las consecuencias que el Frente ha pagado en esa locura que fue la transición, porque si lo ujú, miramos a la luz del tiempo, parece realmente un circo, una ujú. democracia de circo, era como extraño, ¿no? Las consecuencias yo creo que han sido, claro, no están a la altura, no son coherentes, yo siento que no son coherentes con lo que el momento invitaba, ¿no? Sí, ahora eso tiene consecuencias y lo estamos viendo hoy día, ¿no? Más allá del frente de esa Sí. figura de Mauricio Hernández, de tu libro, además que es bastante impresionante, insisto, con una estructura muy atractiva, muy creativa, ¿no? Muy interesante, y donde, como te dice Mauricio en la ficha que hace al final, contar una vida es imposible, ¿no? Cuando te comenta el libro. em, las consecuencias para el Chile actual, las consecuencias de no hablar, por ejemplo, no haber hablado suficientemente, ¿no? Sobre lo que significó el golpe, sobre las violaciones de derechos humanos, de no haber hecho una política efectiva de formación en derechos humanos, De educación en de derechos educación en humanos, derechos ¿cierto? humanos Claro. para los colegios, como parte del currículum. Todo eso tiene consecuencias con estos discursos negacionistas que estamos viendo hoy día. Y eso es muy Por complejo. supuesto que sí, Ahora, ¿qué porque pasa con la cultura frente a eso? ¿Cómo la cultura, cómo la gente del mundo cultural, del mundo intelectual, del mundo académico al cual tú perteneces, ¿no? Eh, que hoy día estamos viendo que están siendo cuestionados, interpelados, y yo diría arrinconados también por ejemplo, Trump en Estados Unidos, ¿no? Que se mete en la curatoría de un museo y dice, esto no me gusta, esta curatoría, que se mete con las rutinas de la los gente que está animadores en de televisión, de los televisión, animadores de televisión, que se mete en las universidades, que en les las quita la plata universidades, claro, porque claro. apoyan a Palestina, en fin. Eh, ¿Eso qué pasa? Porque eso puede ocurrir en Chile. Puede O ocurrir y sea, está pasando en otros países, no solamente está lo pasando tenemos acá en al lado Estados con Unidos. Milei, o sea, lo que está pasando ya aquí al lado, si nos ponemos a mirar, bueno, aquí al lado no porque estoy en España, pero bueno, en Argentina Ajá. lo sabemos, claro, es de una complejidad feroz y el daño que ya produjo Milei, que está produciendo en este momento, va a costar mucho revertirlo, si es que se logra políticamente sacar otra figura, ¿no? Que no, sacarlo de ahí. Yo creo que estamos frente a un problema enorme. Y yo creo que, claro,
lo que nos compete a todas en este momento, y ahí yo quiero, es un llamado ya que debiésemos tomar el desafío, no solamente quienes que participamos de la cultura, sino que todas las ciudadanas y ciudadanos dignos de este país, es hacer todo lo que podamos para poder detener esto, ¿no? Desde nuestras distintas Ujú, herramientas, porque cada una tiene su herramienta. Generar la idea de, bueno, el libro habla un poco de eso, Faride, del ujú, intento, ujú. hacer el intento. Yo entiendo, porque creo que hemos vivido una historia reciente, nuestro país ha vivido una historia reciente bastante convulsa, bastante efervescente, y hay cansancio, hay mucho cansancio. Estamos cansadas, nuestros cuerpos están cansados, nuestras cabezas están cansadas, pero resulta que no tenemos mucho tiempo. No hay mucho tiempo. Mm. Las cosas que están pasando a nivel mundial nos llegan en la cara como para que entendamos hacia dónde vamos. Entonces tenemos que hacer intentos. A lo mejor no estamos lúcidas, no importa. A lo mejor fracasamos nuevamente, no importa. Pero tal cual como a mí se me dijo en esa celda, todos los días sale el sol, todos los días tenemos la oportunidad. Y si lo hicimos mal, no importa, al día siguiente podemos intentar hacerlo mejor. Pero Siempre hay una, intentémoslo. siempre hay una esperanza. Estamos aquí en Tiempos que Muerden, Radio Universidad de Chile, conversando con la escritora Nona Fernández, quien está en España en un encuentro de escritores latinoamericanos, centroamericanos, y estamos hablando de su último libro, Marciano. Marciano, siempre digo, voy a decir Mauricio, no, es Marciano, porque Mauricio Hernández no eran buenas, sus amigos le decían Marciano, porque tenía las orejas muy grandes, cuestión que a él le cargaba. Sí, es muy interesante lo que tú señalas, porque, claro, porque venimos ya cansados de lo que Mm, significó, por ejemplo, el estallido. Y también claro. yo siento que el estallido puede ser una metáfora de cómo tratamos los temas cuando incomodan a un cierto sector. Porque con el Mm. estallido se ha intentado criminalizarlo, se ha intentado Pues es lo ponerlo bajo la mismo, mesa y donde es como si exactamente. no hubiese existido, o como si solo se hubiese reducido a un grupo, ¿no?, de locos que incendiaron y que hicieron desmanes, como si no hubiese habido casi 2 millones de personas marchando pidiendo fin a los abusos, como si no hubiese habido manifestaciones en todo el país, como si solo Exactamente. hubiese sido la quema del metro, que por lo demás sería interesante saber qué pasó ahí, ¿Qué ¿no? pasó ahí? ¿Qué ¿Qué es lo pasó ahí? quemó? ¿Quién ¿Cómo? está detrás de eso? Y no hubiese estado la ciudadanía manifestando un malestar y manifestando sus deseos de vivir en un mundo mejor, más equitativo. ¿Qué pasa con esa forma nuestra de tratar estos episodios históricos, de borrarlo y ponerlos bajo la mesa? Es que es parte de un ciclo y estamos repitiendo la misma idea, ¿no? O incluso lo que pasó con la Plaza Baquedano o Plaza Dignidad, como queramos llamarle, esto de que lo Sí. borran la plaza. O sea, frente a la imposibilidad de poder tener un diálogo con respecto a qué queremos en ese lugar, que es un lugar simbólico no solamente por el estallido, es un lugar simbólico, siempre ha sido un núcleo de la ciudad importante, ante la imposibilidad de establecer un diálogo se borra. A cualquier problema que tengamos, lo borramos, lo encerramos, lo criminalizamos, lo olvidamos, incluso nos reímos, porque una de las cosas que a mí me enerva, debo decirlo, es cómo también se caricaturiza Mm, el movimiento social. Y eso también ujú, es una historia en nuestro país. ujú. Sí, El se sancione conservadurismo tiende a caricaturizar y a reírse del movimiento social. Y o eso lo hemos sancionarlo, visto. o Exacto. sancionarlo. Pienso en Elisa Loncón y la campaña en su contra que fue brutal, ¿no? Cómo trataron de aniquilarla de la manera más brutal, una persecución brutal a todo nivel, que fue Y que porque sigue era el teniendo símbolo, Elisa, claro, claro, exacto. Una que mujer sigue que teniendo. fue un símbolo, que es un símbolo. Así es. Bueno, Evidente. y sobre eso también me parece sorprendente, por ejemplo, a propósito de cómo tratamos nuestros conflictos, las situaciones como esta, como el estallido, ¿no? O las consecuencias de la dictadura militar. Pienso, por ejemplo, en esta, en la Plaza Italia, la Plaza Baquedano, la Plaza de la Dignidad, y este intento de poner al lado de la figura de Baquedano a Gabriela Mistral, o sea, este juego del empate. A mí me sorprende, y yo no Exactamente, sé, en el mundo cultural no exactamente. sé, no sé cómo se ha manifestado, pero a mí me parece que es realmente absurdo. O sea, porque Gabriela Mistral se usa para que no haya problemas por el otro lado.
jugando al Y hay empate. que decir que Gabriela Mistral dijo, yo no quiero que se hagan estatuas, no voy a tener cara de estatua, lo dijo muchas veces también, porque era una mujer inteligente y sabía que no podía responder a los símbolos coloniales con las Mm, mismas estrategias coloniales. Ella no quería estatuas, siempre lo ujú, dijo. Claro, pero no hay reflexión, no hay diálogo, y insisto, son problemas, evidente que son problemas, pero los problemas tenemos que conversarlos. No ujú. podemos meterlos a un hoyo, no podemos encarcelarlos. Si hay un problema, tenemos que verlo, verlo por todos los ángulos, mirarlo, observarlo, diametrarlo, discutirlo. Y yo estoy segura que en ese ejercicio algo ocurre, ¿no? Pero olvidar, ningunear, esconder, clausurar, no sirve, no Sí, sirve. hay un tema que es fundamental y que me interesa conversarlo contigo, Nona, porque tú además eres guionista, una guionista bastante potente, ¿no? De series tan importantes como Los Archivos de Cardenal y otras. Y entonces tienes también un acercamiento, una proximidad con los medios. Y uno dice, claro, los medios tienen un rol que cumplir en materia de lo que significa la democratización, el parar el Claro, discurso negacionista, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la democracia, de la dignidad de las personas, son temas que son sin duda importantes y que tienen que ver con que los claro, medios de comunicación tienen un rol. No son evidente. fábricas de salchichas, son medios de comunicación social que trabajan con un bien que es que es el derecho a la información, que es la libertad de expresión, etcétera. Claro. Tú, en ese sentido, ¿tú crees que los medios, la televisión, que es lo que más a ti tienes mayor cercanía, han estado a la Mm. altura de este proceso de democratización, de conversar sobre nuestros temas, de densificar el debate con otras miradas, ¿no? De pararse frente a este tema negacionista, de los discursos negacionistas que ponen en riesgo la democracia, y los derechos Claro. de las amplias mayorías? ¿Cuál es No, tu visión sobre eso? no, pues Faride, claro, evidentemente que no ha sido así, ¿no? Y cada vez se va volviendo más aterrador y más risible también, porque las estrategias de cómo van funcionando los medios hegemónicos, es feroz. Y evidentemente que no se está cuidando la democracia. Ujú, No se está cumpliendo con el rol informativo, sobre todo el canal público, diversidad informativa no existe, eso hay que ujú, decirlo. Las contrapreguntas nunca llegan, se da ujú. espacio a personajes que yo diría que no son personajes que debiesen tener un espacio. Con un, min- los me- lo- yo encuentro que los medios debiesen tener una ética, no sé, un O sea, decálogo están ético. obligados a tener Claro, porque una si línea hay alguien editorial que dentro hay del alguien marco ético. cuyos discursos atentan contra la democracia, no debiera tener espacio. O sea, no hay por qué tolerar a aquellos que no toleran las bases mínimas de acuerdo social. Ujú. Aquellos que están lanzando discursos que van en contra de las bases mínimas del acuerdo social, que son tan unívocas como los derechos humanos. Y yo creo que los derechos humanos son las palabras, son los acuerdos que la humanidad inventó para protegernos. Y si no están en la base de nuestros acuerdos sociales, ya es la cueca en pelota. O sea, Mm. ya no. Entonces, si los medios no tienen responsabilidad con respecto a eso, es muy complicado porque sabemos la importancia de los medios en ni siquiera la información en la psiquis de las personas. Perfecto, o sea, En, en- hay un rol que es hay un rol fundamental. fundamental. La gente hasta el día de hoy todavía, si las cosas aparecen en televisión, son verdad. Ujú. La gente sigue pensando eso. Ahora se asumó otra plataforma de verdad que por supuesto tiene que ver con las redes sociales. Pero yo diría que también, pensemos sobre todo que Santiago no es Chile, ¿no? Hay una cantidad de gente que se informa aún Mm. televisivamente Sí, y ahí, claro, esos discursos son los que quedan, los que van así es. arraigando, van tomando arraigo en la No, y población. además van conformando una pauta pública, una pauta Una pauta. que es la que va El tema, marcando claro. el debate, y eso es muy complicado, ¿no? ¿Cuál es el nivel de densidad del debate público o cuán democrático es ese debate que se está instalando? Y se Eh, empieza a transformar en la pauta política también, porque si Así los es. medios instalan un gran tema,
la pauta política va a ser ese tema, porque si no vas a ir en contra de lo que la gente está pensando que es lo más importante en ese momento. Así es, Y estamos si algo los conversando, medios no lo muestran, claro, quedan fuera de la pauta política, aunque correcto. sea importante. Así es. Estamos conversando con Norma Fernández, estamos llegando casi al final de nuestro programa Tiempos que Muerden, pero antes una pregunta, Nona, a propósito de el libro sobre Mauricio Hernández Norambuena. Eh, Me interesa saber cómo crees tú que va a ser recibido el libro. ¿Cómo sientes tú que la gente lo va a tomar cuando se enfrente con este libro, que es una crónica, que es una novela, que es una bitácora, que es una Sí, radiografía además, no solamente de una generación, sino de un hombre, que además son muchos hombres? Porque si bien es Mauricio Hernández Norambuena mm, con su nivel, con su sensibilidad, no es este médico que tú esperabas encontrar, con su ética también, tiene una ética frente a las claro. cosas, ¿no? Uno puede estar o no de acuerdo con él, pero hay una. ¿Cómo sientes tú que hoy día eh, este Chile complejo que estamos viviendo, va a tomar una novela, un libro Un libro de este como tipo, claro. marciano, como marciano? Eh, un Sí. libro marciano, evidentemente que sí. Yo creo que mi apuesta, Faride, siempre, y yo diría de ahora que estoy más grande y que tengo más conciencia con respecto a las cosas que me interesan y cómo quiero formularlas también, porque cuando uno es más chica, uno más bien hace. Ujú, Y si bien seguimos trabajando a ciegas, sobre todo en el aspecto creativo, uno trabaja un poco a ciegas, hay ciertas cosas que uno ya comprende. Y para mí es importante ofrendar un libro que por supuesto está lleno de problemas, pero que intenta convocar no solamente a un sector de la población. ujú, Yo lanzo este libro porque también me gustaría que dialogáramos sobre ujú, eso. ujú, Y es un libro que no está clausurado, es un libro donde hay mucho aire entre medio. Por ujú, eso siempre digo, no es una oda a Mauricio, ni tampoco es una condena a Mauricio, ujú, ni a todo lo que él representa. Es un libro que lo que intenta es mirarlo desde otro lugar para que nos sentemos a conversar. ujú, Y eso creo es lo que nos permite la literatura también, a diferencia de otras herramientas, ¿no? Yo creo que la creación, la literatura, el lenguaje, la poesía, nos permite entrar a esos lugares complejos de nuestra historia y de nuestro interés en otro lenguaje, no sé si me explico, ujú, ujú, ¿no? Donde creo podemos entrar todas, hay mucho más espacio, tiene más aire, tiene más hoyos, es más poroso. Y yo ujú. eso es lo que intento, y poner este libro y estos materiales en un lugar donde podamos encontrarnos porque está observado un personaje desde el lugar de la humanidad. Eh, Correcto. Perfecto. Yo quisiera, frente a eso, terminar con leyendo una parte, el inicio de la ficha que él hace a propósito del libro, porque le contamos, le reiteramos a nuestros auditores y auditores que Mauricio Hernández Norambuena es un gran lector, es un ávido lector y un lúcido lector, y entonces frente a cada libro le hace una ficha, y Nona le entrega, le pasa su manuscrito, y él entonces hace una ficha del libro de Nona, y solamente digo al comienzo. Él dice así, reseña: todo pasa en una cárcel de alta seguridad, en una celda o en una sala de visitas, o en la cabeza de un preso que se parece a mí, pero no soy yo, o más bien en la cabeza de una escritora que tiene varios encuentros con ese preso que pretende parecerse a mí, pero insisto, no soy yo. Por alguna razón que nunca se entiende, la escritora quiere contar la vida de ese preso que es un excombatiente, pero en el intento fracasa porque contar una vida es imposible. Es genial lo que señala, ¿no? Porque además, te hace una serie de observaciones. Bueno, fueron 4 años de entrevistas, ¿no? De encuentros que están muy bien reflejados en este estupendo libro que recomiendo porque además tiene una estructura muy atractiva, muy creativa. Y quiero despedir a Nona Fernández, agradecer la audiencia de nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile, Tiempos que Muerden, y recomendar este estupendo libro Marciano que editó Random House y que ya está en todas las librerías.